En los vastos territorios de la antigua Sajonia, donde los bosques parecían interminables y el viento traía consigo ecos de historias ancestrales, nació una niña destinada a encender una luz que trascendería siglos. Su nombre era Matilde de Hackeborn, y aunque su cuerpo fue pequeño y frágil desde el primer instante, su alma llevaba inscrita una fuerza que ninguna enfermedad ni sombra lograría apagar. Su nacimiento, ocurrido hacia 1241, ya estuvo envuelto en un aire de misterio y presagio. Algunos testigos aseguraron que la recién nacida no respiraba, que estaba fría como el mármol, inmóvil como una pequeña estatua. Pero un sacerdote, mirando más allá de lo visible, afirmó que Dios tenía grandes obras reservadas para aquella criatura silenciosa. Entonces, la niña respiró, y con ese primer aliento, comenzó una historia que aún hoy permanece viva. Matilde nació en el seno de una familia noble, en el castillo de Helfta, un lugar rodeado de colinas verdes que parecían inclinarse ante la presencia de lo divino. Su madre, una mujer piadosa, dedicaba largas horas a la oración, mientras su padre administraba con firmeza los asuntos familiares. La casa de los Hackeborn no era un refugio para el lujo desmedido, sino un hogar donde la fe y la disciplina convivían con la noble responsabilidad. Allí, entre rezos, historias sagradas y un ambiente de profunda religiosidad, la pequeña Matilde abrió los ojos a un mundo que pronto aprendería a contemplar de un modo muy distinto al común. Su infancia transcurrió envuelta en una serenidad extraña. No era una niña como las demás, prefería el silencio a los juegos ruidosos, el recogimiento a las festividades. Pasaba largos ratos observando las flores, como si intuyera en ellas un mensaje secreto. Le gustaba escuchar el agua correr y seguir con la mirada el vuelo de los pájaros que surcaban los cielos del castillo. Quienes la rodeaban decían que tenía la capacidad de ver lo invisible, de percibir la belleza en lo más sencillo, de encontrar en la naturaleza un reflejo del Creador. Su vida exterior era tranquila, pero por dentro crecía una llama, una inclinación hacia lo espiritual tan intensa que parecía pertenecerle desde antes de nacer. A los 7 años, un acontecimiento aparentemente simple cambió para siempre su destino. Su madre la llevó a visitar a su hermana mayor, Gertrudis, quien era abadesa en un monasterio benedictino cercano, en Rodersdorf. Aquel viaje, que para cualquier otra niña habría sido apenas una experiencia pasajera, se convirtió para Matilde en un descubrimiento luminoso. Cuando cruzó la puerta del monasterio y sintió el silencio profundo del claustro, algo dentro de ella despertó. El aire estaba impregnado del olor a cera y a pergamino. Las piedras resonaban con el eco de los cantos litúrgicos y cada rincón parecía guardar una paz que no existía en ninguna otra parte del mundo. Las hermanas benedictinas vivían allí dedicadas a la oración, al estudio y al trabajo. Matilde observaba a cada una con fascinación, sus manos moviéndose sobre los libros sagrados, la armonía perfecta de sus voces durante el canto, la suavidad de su andar, la serenidad que habitaba en sus gestos. Era como si Dios hablara en cada nota, en cada silencio, en cada suspiro del monasterio. De repente, la niña sintió que aquel lugar era su verdadero hogar, aunque hasta ese día no lo hubiera conocido. Y con una certeza que pocos niños poseen, expresó su deseo de quedarse. Fue un momento trascendental. No había tristeza en su adiós al mundo exterior, solo la alegría de quien encuentra por fin aquello que siempre buscó sin saberlo. Su familia, aunque consciente de que perderla tan pequeña significaba renunciar a una parte de su vida cotidiana, comprendió que la vocación de Matilde no era un capricho, sino un llamado profundo. Así, la niña quedó en el monasterio como educanda y comenzó a formarse bajo la guía de las hermanas, especialmente de su propia hermana, la abadesa Gertrudis. Allí, Matilde aprendió a leer, a escribir, a estudiar las sagradas escrituras, la liturgia y la música. Pero por encima de cualquier enseñanza intelectual, aprendió el arte de la contemplación, de la oración que nace del corazón, del silencio que no es vacío, sino plenitud. Con el paso de los años, la comunidad se trasladó al célebre monasterio de Helfta, que más tarde se convertiría en uno de los centros espirituales más influyentes de la Europa medieval. No era un monasterio común. Allí florecía una espiritualidad profunda, una sabiduría femenina
que se manifestaba en obras místicas, enseñanzas y experiencias de una intensidad poco habitual. Matilde creció envuelta en ese ambiente fértil y su alma evolucionó como si fuera un árbol regado por la gracia divina. Ya desde la adolescencia, las hermanas notaron en ella dones extraordinarios. Tenía un talento excepcional para la música. Su voz ligera y dulce tenía la capacidad de elevar el espíritu de quien la escuchaba. Cuando dirigía el coro, parecía que el cielo entero descendía sobre el monasterio. No era solo afinación o técnica, era devoción pura convertida en sonido. La liturgia adquiría una profundidad nueva en sus labios. Muchas hermanas afirmaban que, cuando Matilde cantaba, podían sentir que los ángeles acompañaban el coro con armonías celestiales. Pero su música era apenas la superficie de algo más profundo. Matilde comenzó a experimentar visiones místicas, luces interiores, palabras que parecían venir de lo alto, encuentros espirituales con Cristo, con la Virgen María e incluso con los ángeles. Al principio guardó silencio, temerosa de que su imaginación le jugara una mala pasada, pero pronto comprendió que aquello no era producto de su mente, sino un don que debía aceptar con humildad. No buscó protagonismo ni reconocimiento, más bien quiso ocultar sus experiencias, temiendo que fueran interpretadas como orgullo espiritual. Sin embargo, las hermanas, especialmente la joven mística Gertrudis la Grande, percibieron que en Matilde había algo extraordinario. Sus visiones no eran fantasías nebulosas, sino diálogos profundos, cargados de simbolismo, de amor y de enseñanza. A través de ellas, Matilde comprendía misterios de la fe que para otros permanecían velados. En sus momentos de oración, sentía el corazón de Cristo como un refugio cálido. Escuchaba palabras de consuelo y de esperanza. Veía imágenes que revelaban la misericordia divina. Muchas de sus visiones la hacían llorar de emoción. Otras la llenaban de un gozo indescriptible. Algunas incluso le causaban miedo, pues veía el sufrimiento del mundo y la lucha espiritual que se libraba en la tierra. Pero en todas, sin excepción, había un mensaje de amor profundo y transformador. La comunidad, maravillada por la riqueza espiritual de Matilde, comenzó a tomar nota de sus relatos. No querían que aquellos tesoros se perdieran, y así nació la obra que más tarde sería conocida como el Liber Specialis Gratiae, el Libro de la Gracia Especial, una recopilación de sus visiones, enseñanzas, plegarias y experiencias místicas. Lo extraordinario es que Matilde no escribió ni una sola línea del libro. Fueron las hermanas quienes, en secreto al principio, transcribieron sus palabras, conscientes de que estaban ante una joya espiritual única. Así, en medio del canto litúrgico, de los amaneceres en el claustro y de las noches silenciosas iluminadas por lámparas de aceite, Matilde fue desplegando su alma. Su vida se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra, en una antorcha viva en el corazón de Helfta. Cada día, cada visión y cada nota de música alimentaban una llama que había empezado a arder desde su nacimiento y que jamás se apagaría. Y aunque en este inicio su historia parece envolverla con una luz serena, también se acercan sombras, pruebas, enfermedades y conflictos interiores que pondrán a prueba esa llama interior. Pero todo eso se revelará más adelante. Por ahora, basta contemplar el origen, una niña frágil destinada a ser una de las voces místicas más poderosas de su tiempo, un alma que comenzó su camino no entre ruidos y grandezas, sino en el profundo silencio donde Dios susurra al corazón humano. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de Santa Matilde? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos, para que juntos sigamos creciendo en fe. El secreto del monasterio: mística, música y misericordia. El monasterio que se alzaba en las colinas de Eisleben parecía, desde la distancia, un simple refugio de piedra, austero, silencioso, casi inmóvil. Pero para Matilde, que cruzó sus portones siendo apenas una joven de alma atormentada y mirada ardiente, aquel lugar era mucho más que un edificio santo. Era un
un puente hacia un mundo invisible al que pocos se atrevían a mirar de frente. Allí dentro, cada piedra hablaba, cada canto emitido por las hermanas parecía despertar ecos antiguos. Cada sombra guardaba historias que se desdoblaban solo a aquellos capaces de escuchar con el corazón. Desde sus primeros días, Matilde comprendió que la vida monástica no era un confinamiento, sino una expansión. Aunque la disciplina era estricta, las horas pautadas con exactitud y los silencios largos y profundos, ella descubría en esa rutina algo que los demás no siempre percibían, una música oculta que vibraba debajo de lo cotidiano. A veces la sentía al amanecer, cuando las campanas llamaban al oficio divino, otras durante los trabajos manuales, cuando el roce de las manos sobre los tejidos o el sonido del pan amasado parecían convertirse en plegarias invisibles. Pero lo que más transformó a Matilde en aquellas primeras semanas no fueron las normas ni la arquitectura sagrada, sino las mujeres que vivían allí. La priora, Sor Beatriz, era una figura serena y firme, de ojos profundamente atentos. Parecía conocer el interior de cada hermana sin necesidad de palabras. Al observar a Matilde, no vio simplemente una joven noble que había renunciado al mundo. Vio un alma en combustión, una sensibilidad desbordante que aún no encontraba cauce. Por eso, en lugar de imponerle tareas comunes, le asignó un lugar especial, la sala del scriptorium. El scriptorium era un recinto luminoso, donde las ventanas altas filtraban la luz de la mañana y la extendían sobre mesas repletas de manuscritos. Allí, figuras inclinadas copiaban textos sagrados con delicadeza reverente. El olor a tinta, pergamino y cera formaba un ambiente casi hipnótico, y fue allí donde Matilde comenzó a comprender que su vocación no sería la repetición de lo que otras ya habían escrito, sino la exploración de lo que el Espíritu le dictaba en silencio. A menudo, mientras copiaba salmos o anotaba reflexiones de los padres de la iglesia, Matilde sentía que una presencia la envolvía. No era miedo, tampoco un deslumbramiento repentino. Era algo más sutil, una compañía íntima, como si Cristo mismo, al que ella desde niña buscaba sin descanso, fijara sus ojos compasivos en ella y le susurrara verdades que las palabras humanas apenas podían contener. Al principio creyó que se trataba de una impresión, pero cuanto más intentaba ignorarla, más intensa se volvía la sensación. Y un día ocurrió. En la quietud de la tarde, cuando la luz comenzaba a declinar, Matilde levantó la vista del pergamino y vio la sala del scriptorium bañada por un resplandor dorado. Las otras hermanas parecían continuar su trabajo, pero no percibían aquella luminosidad. Era como si la realidad misma hubiera cambiado solo para ella. Entonces escuchó una voz suave, llena de ternura, que no venía de ninguna parte concreta, y sin embargo, parecía surgir del centro más profundo de su alma. «Hija mía, tú has sido llamada a conocer mi corazón. No temas lo que te revelo ni lo que guardarás en silencio». Matilde sintió que su cuerpo temblaba, no de terror, sino de un amor tan puro que le parecía imposible sostenerlo. Apoyó la pluma, cerró los ojos y dejó que aquella voz que reconoció de inmediato como la del Señor la llenara por completo. No sabía cuánto tiempo pasó. Lo que sí sabía era que, desde aquel día, su vida ya no pertenecía al mundo visible. Algo se había abierto dentro de ella, una puerta que jamás se cerraría. Este fue el comienzo de las experiencias místicas que marcaron su existencia. No se trataban de visiones grandiosas ni de milagros espectaculares. Eran encuentros íntimos, casi susurrados. A veces el Señor le mostraba su sagrado corazón envuelto en fuego. Otras le revelaba el dolor profundo que sentía por las almas que se alejaban de él. No era un dolor de reproche, sino de amor herido. Matilde, que siempre había sido sensible al sufrimiento humano, comprendió entonces que Dios mismo sufría por sus criaturas. Mientras estas experiencias se intensificaban, algo más crecía en ella: su amor por la música sagrada. En el monasterio, el canto gregoriano era parte esencial de la vida diaria, pero Matilde tenía un don excepcional para percibir la profundidad espiritual de esas melodías. Las notas parecían resonar en ella como si fueran reflejos de un canto eterno. Con el tiempo, su voz se volvió tan dulce y firme que las hermanas la invitaban a liderar los oficios. Cuando Matilde cantaba, incluso la atmósfera del templo parecía transformarse.
Se decía que su voz era capaz de apaciguar almas inquietas e incluso de consolar corazones atormentados que acudían al monasterio buscando paz. Pero lo que nadie sabía era que, para Matilde, cantar no era solo una expresión artística, era una forma de orar, de ofrecer su propio ser como instrumento. Cuando entonaba un himno, sentía que Cristo cantaba con ella, que su voz se unía a una armonía invisible mucho más grande que cualquier obra humana. En esos momentos, todo dolor desaparecía, toda duda se disolvía, toda herida se cerraba. Esa unión interior con el amor divino no la alejaba de los demás, al contrario. Matilde comenzó a sentir un impulso casi irresistible de cuidar, consolar y acompañar a quienes la rodeaban. Las hermanas más jóvenes acudían a ella sin saber por qué, como si presentieran en ella una fuente de ternura inagotable. Las ancianas, fatigadas por los años y por la disciplina de la vida monástica, encontraban en sus palabras una calidez que hacía tiempo no experimentaban. No obstante, su misericordia no se limitaba a las mujeres del monasterio. Con frecuencia, personas del pueblo acudían buscando ayuda espiritual. Matilde los escuchaba con paciencia, sin prisa, como si cada palabra fuera un hilo frágil que debía sostener con cuidado. No ofrecía soluciones rápidas, pero entregaba algo que valía mucho más, un espacio donde la culpa podía transformarse en esperanza, donde el miedo podía fundirse en valentía, donde el silencio se convertía en oración. A medida que crecía su reputación como mujer dotada de dones sobrenaturales, aunque ella jamás lo afirmaba ni lo insinuaba, también crecían los desafíos internos. Matilde luchaba contra la tentación de enaltecerse, de creer que sus experiencias eran mérito propio. Sabía que el orgullo era una sombra que acechaba incluso a los más devotos. Por eso, cuando el Señor se manifestaba de nuevo, su voz siempre la invitaba a la humildad, a recordar que era simplemente una vasija y que todo lo que vivía era gracia. Una noche, mientras oraba en la capilla iluminada por una sola vela, Matilde sintió de nuevo aquel llamado interior. El aire se volvió denso, casi sagrado, y una imagen se formó en su mente: el corazón de Cristo, rodeado de luz y atravesado por una herida luminosa. «Ama como yo amo», le dijo la voz. «Sirve como si cada alma fuera la única que he creado. Escucha como si cada palabra fuera un eco del cielo». Matilde inclinó la cabeza y sintió lágrimas silenciosas correr por sus mejillas. No eran lágrimas de sufrimiento, sino de compromiso profundo. Desde esa noche, su vida dentro del monasterio se volvió una danza sutil entre dos mundos: el visible, con sus tareas, cantos y silencios, y el invisible, donde hallaba una intimidad con Dios que pocos podían imaginar. Y sin embargo, incluso entonces, ella no sabía que estaba destinada a cambiar el corazón de incontables almas, ni que sus revelaciones serían escritas, difundidas y veneradas siglos después. No imaginaba que su nombre viviría más allá del claustro, ni que sería recordada como una de las místicas que más profundamente comprendió el misterio del amor divino. Por ahora Matilde solo sabía una cosa: que el verdadero secreto del monasterio no estaba en sus muros ni en sus libros, sino en la voz que la llamaba desde el interior. Una voz que seguiría guiándola hacia caminos cada vez más profundos. Legado eterno, una llama que no se apaga. El invierno había llegado al monasterio con una severidad inusual. El viento golpeaba las paredes de piedra como si intentara recordarles su fragilidad, y los árboles desnudos se inclinaban bajo la furia de las noches interminables. Pero dentro del claustro, allí donde las velas encendidas proyectaban sombras danzantes sobre los arcos antiguos, algo distinto estaba ocurriendo. Una llama invisible ardía con una fuerza que ningún frío podía extinguir. Esa llama era Matilde. Con los años, las hermanas y los habitantes de la región empezaron a tomar conciencia de que la presencia de aquella mujer iba más allá de lo extraordinario. No era solo su voz en los cantos o su inagotable ternura en la atención a los pobres y enfermos. Tampoco era únicamente su capacidad para reconocer el sufrimiento ajeno, incluso cuando era ocultado detrás de gestos humildes. Era otra cosa, algo más profundo, una claridad interior que parecía atravesar cualquier oscuridad. Las personas llegaban buscando consuelo, pero salían con una sensación indescriptible,
como si hubieran sido tocadas por un rayo de sol en plena noche. Sor Beatriz, que desde el inicio había visto un brillo distinto en Matilde, comenzó a registrar discretamente algunas de sus experiencias místicas. Al principio lo hizo para preservar la memoria de una hermana cuyo corazón estaba demasiado abierto al misterio como para ser comprendido fácilmente. Pero con el tiempo percibió que aquellas palabras tenían un propósito mayor. Revelaban un conocimiento espiritual que desbordaba los límites de la vida monástica y apuntaba hacia un horizonte mucho más amplio. Las visiones de Matilde no eran esporádicas, se convertían en encuentros habituales. Algunas veces Cristo le mostraba su corazón resplandeciente con una luz que parecía pulsar, como si fuera un fuego vivo. Otras la llevaba a contemplar el dolor del mundo, madres que lloraban la pérdida de sus hijos, hombres desgarrados por la culpa, jóvenes que se alejaban de la fe sin entender la sed que los consumía. Cada visión era intensa, pero ninguna la dejaba destruida. Siempre regresaba de ellas con una firmeza renovada, como si el amor que había contemplado la reconstruyera por dentro. Una tarde, cuando el sol se filtraba por los vitrales del coro y teñía de tonos rojizos el pavimento, Matilde sintió una invitación interior irresistible. Se dirigió a la capilla pequeña, donde casi nunca había nadie a esa hora. Allí, en la penumbra, se arrodilló ante el crucifijo de madera, desgastado por los años y por las lágrimas de las hermanas que a lo largo del tiempo habían depositado allí sus angustias. Cerró los ojos y en ese instante el silencio se volvió tan profundo que casi podía escuchar los latidos de su propio corazón. Entonces, la luz la envolvió. Fue una luz suave, dorada, cálida. No cegaba, al contrario, parecía abrir una ventana hacia una presencia infinitamente amorosa. Y una vez más, la voz del Señor se hizo escuchar dentro de ella. Hija amada, he puesto en tu corazón una llama que no se apagará. No es para ti sola, sino para todos los que me buscan incluso sin saberlo. Esa llama será tu herencia, y quien se acerque a ti la llevará consigo. Matilde sintió cómo su alma vibraba con una intensidad que no podía describirse con palabras humanas. No era orgullo lo que la embargaba, sino responsabilidad. Comprendía que cada gesto suyo, cada palabra de consuelo, cada oración nocturna, tenía un eco que se extendía mucho más allá de lo que podía ver. Pero esa llama no solo iluminaba, también quemaba. En los años posteriores, Matilde experimentó dolores profundos, tanto del cuerpo como del espíritu. Las noches de insomnio se multiplicaron. La fiebre, que en ocasiones se apoderaba de ella, la dejaba exhausta. Sin embargo, nunca permitía que el sufrimiento la transformara en amargura. Al contrario, lo abrazaba como una participación del dolor de Cristo. Lo ofrecía en silencio por las almas que encontraba a diario. La hermana que luchaba contra la desesperación, el joven del pueblo que buscaba respuestas, la anciana que se aferraba al último hilo de esperanza. Lo más impresionante era que, a pesar de sus padecimientos, Matilde nunca perdió su sonrisa serena. Una sonrisa que no era frivolidad ni simple alegría humana, sino una especie de reflejo del amor que había contemplado en lo más profundo de su ser. A veces, en los instantes más difíciles, experimentaba la presencia de la Virgen María. En una de estas experiencias, la Madre de Dios se le apareció envuelta en un manto azul celeste, con un rostro lleno de ternura maternal. La Virgen le habló no con palabras humanas, sino con una comunicación directa al corazón. No temas, hija, lo que llevas es luz, y la luz siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más espesa. Matilde sintió entonces una paz que no había sentido nunca antes. Aquella presencia materna la fortaleció, y durante semanas se sintió ligera, casi como si pudiera caminar sin tocar el suelo. Al mismo tiempo, su influencia en el monasterio crecía sin que ella lo buscara. Las hermanas se acercaban a ella como quien se acerca a una fuente en medio del desierto. Algunas buscaban consejo, otras simplemente la compañía silenciosa que Matilde ofrecía con generosidad. Había algo en su mirada que parecía penetrar en el alma y comprenderla sin juzgarla. A veces, con solo una frase, lograba liberar a alguien de una angustia que llevaba años oprimiendo su espíritu. Su fama comenzó a extenderse fuera del claustro. Personas de aldeas cercanas
peregrinaban al monasterio para hablar con ella, pedirle oración o simplemente escucharla. Algunos afirmaban que había curado enfermedades del alma. Otros decían haber encontrado una paz inexplicable después de conversar con ella por apenas unos minutos. Aunque nadie sabía cómo describirla, todos coincidían en que Matilde irradiaba algo que no era de este mundo. El conocimiento de sus visiones finalmente llamó la atención de miembros de la Iglesia, entre ellos religiosos y escolásticos, interesados en comprender los fenómenos espirituales auténticos. Fue así como algunas de sus revelaciones comenzaron a ser registradas con meticulosidad. Matilde no buscaba reconocimiento. De hecho, muchas veces se mostraba reticente a hablar de sus experiencias. Solo lo hacía cuando Cristo mismo le indicaba que compartiera aquello que podía guiar a otros hacia la luz. Entre las muchas enseñanzas que recibía en sus visiones, una sobresalía por su profundidad y belleza: la revelación del corazón de Cristo. Matilde describía aquel corazón como un fuego que no destruía, sino que purificaba, un refugio donde el pecador encontraba consuelo sin reproche, un océano de ternura que nunca se agotaba. Esta espiritualidad del corazón de Jesús, anticipada siglos antes de que la devoción se extendiera oficialmente en la Iglesia, se convertiría en uno de los mayores legados de su vida. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso. Las fuerzas físicas de Matilde se debilitaban gradualmente, pero su espíritu se volvía cada vez más luminoso. Era como si, a medida que su cuerpo se consumía, la llama interior creciera, iluminando todo a su alrededor con mayor intensidad. Una tarde fría, mientras la nieve caía silenciosa sobre el patio del monasterio, Sor Beatriz la encontró en la capilla, sentada frente al altar, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. Parecía estar escuchando algo que no pertenecía al mundo visible. La priora, acercándose en silencio, percibió una atmósfera distinta, casi celestial. No quiso interrumpirla, pero Matilde abrió los ojos lentamente y la miró con una ternura profunda. «Sor Beatriz», dijo con voz suave, «todo lo que he recibido no es para guardarlo. El amor que he visto es para ser extendido, compartido, vivido». La priora asintió, conmovida hasta lo más hondo. Sabía que las palabras de Matilde no hablaban solo del presente, sino de un futuro que ella misma jamás vería. Era como si la joven monja estuviera abriendo un camino que otros seguirían muchos años después. Y así fue. A lo largo de los siglos, los escritos que nacieron de las experiencias místicas de Matilde serían preservados, estudiados y venerados. Su espiritualidad influyó en teólogos, místicos, monjes, religiosas y fieles de todo el mundo. La llama que había ardido en su corazón no se apagó con su muerte. Al contrario, se extendió como un incendio silencioso pero imparable, una llama eterna, una llama que aún hoy continúa iluminando,